Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la Biblia en Esdras capítulo 2. Y déjame orar antes de empezar y para irnos. Vamos a ver hoy dos capítulos, Esdras capítulo 2 y capítulo 3. ¿Sí? Señor, te damos gracias por esta noche que nos permite, Señor, no solamente estar juntos, sino también estar, Señor, con un entendimiento claro de que tú, Señor, eres quien guía nuestra voz, quien guía nuestro caminar, quien guía nuestros pasos, Dios, para que podamos, Señor, ser y tener esa vida piadosa, Señor. Esa vida que te representa, esa vida, Señor, que es precisamente tu vida, no la nuestra. Por nosotros mismos, Señor, estaríamos perdidos, estaríamos extraviados, pero tú, Señor, tú nos tienes aquí. Delante de ti, Señor, estamos. Háblanos y que venga tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, familia, pues venimos de este capítulo 1, donde empezamos a ver cómo fue que el propósito de Dios en este libro para Esdras, y bueno, no vamos a ver mucho de Esdras hasta el capítulo 6, me parece. Necesitamos nosotros entender que caminar hacia la reconstrucción de nuestra adoración hacia Dios, en la reconstrucción de nuestra relación con Dios, necesitamos ver cuáles son esos pasos. Esdras tuvo esa encomienda por medio del rey Ciro, y lo veíamos la semana pasada. Teníamos esta profecía que seguramente Daniel pudo haber sido aquel que le presentó a Ciro, que él tenía que obedecer a Dios, y él obedeció a Dios y mandó entonces a que se reconstruyera el templo. Entonces vamos a ver aquí, a partir de ahí, del capítulo 2, un relato claro y exacto de cuántos volvieron del cautiverio de Zorobabel, príncipe de Judá, que lo vimos en el versículo 8, el capítulo anterior, y vemos este nuevo gobernador, ¿no? O este gobernador, perdón, antiguo del reino de Judá, y cómo va contando a cada uno de estos personajes del pueblo, a cada uno de estos de estos que habían decidido caminar regresando del cautiverio. Ahora, vamos a ver en el versículo 1 y 2 cuántos fueron los que regresaron, pero déjame primero decirte que los que fueron llevados al cautiverio fueron alrededor de entre 10 y 15 mil de aquellos que fueron llevados al cautiverio, y estuvieron durante 70 años. Y en esos 70 años hubo una profecía que decía que a los 70 años iban a regresar a Jerusalén. Y la cantidad que regresaron fue estratosférica. Bueno, no me lo imagino así como un pueblo, ¿no? Estos son los hijos, dice el versículo 1, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, y estos son dos personajes que vamos a ver más adelante. Nehemías, que no, bueno, este Nehemías no es el Nehemías del siguiente libro, y también vemos aquí a Seraías, Reelaías, Mardoqueo, que no es el Mardoqueo de Esther, pero Bilsán, Mispar, Bisbac, Rehum, Bana, y el número del varón del pueblo de Israel. Y fíjate cómo Dios tiene cuidado
de nombrar a cada uno de estos principales del pueblo, estos que habían subido del cautiverio. Y fíjate cómo vamos a ver ahorita a sacerdotes, levitas, a los sirvientes, y el total de estos era 42,360. Nada más de los varones y nada más de los que eran principales entre las casas de Judá. No sé si tú te puedas considerar y puedas creer cómo Dios tiene cuidado de ti y de tu casa y de tu familia, aun cuando nosotros hemos sido esclavos en Babilonia, cuando hemos sido esclavos de nuestro pasado, cuando hemos sido esclavos de nuestro pecado, cuando hemos sido esclavos de nuestras ansiedades y de nuestros miedos, y aún así Dios tiene cuidado de ti. Y te cuida y te menciona por nombre. Y vamos a ver a partir del versículo 64 en adelante. Digo, son muchos versículos los que vamos a ver hoy, pero quiero que pongamos atención en esto. Dios tiene cuidado de tu casa. Y Dios no quiere que reconstruyas la adoración o que reconstruyas o sea restituido esta relación, que vayas tú solo. Dios estaba llamando aquí a las casas. Y a lo mejor hoy te toca a ti ser llamado como el principal de tu casa. Y te toca ser llamado como aquel que necesita venir como por delante, pero para que toda tu casa venga delante de Dios. Y ahora sí vamos a ver este recuento del pueblo a partir del versículo 3 hasta el 35. Y déjame saltarme un poquito esa parte, porque son muchos nombres y van nada más contándolos. Dice los hijos de Elam, de Satu, de Sacaí, de Bani, de Babai, de Asgad. Y cada uno de estos nombres era un nombre de los principales que eran de la casa de Judá. Y sin embargo había algo, que no todos estos nombres eran nombres, digamos, hebreos. Ya había muchos que habían sido nombrados con esta, digamos, la nomenclatura de Persia. Por ejemplo, vemos, no viene aquí en este pasaje, pero un ejemplo claro, lo vemos con Daniel, que él fue llamado, cuando fue cautivo, él fue llamado Belsasar. ¿Y recuerdas la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Esos nombres eran nombres persas, no eran los nombres hebreos. Y sin embargo vemos aquí esto importante, que Dios está llamando a las familias. Y vemos aquí cómo también llama a partir del versículo 36 a los sacerdotes. Fíjate qué dice el versículo 36, y dice: y los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, de Pasur, de Arim, y vemos aquí solamente 4 de 24 divisiones del sacerdocio que había sido puesto por el rey David. En Primera Crónicas, capítulo 24, tú lo puedes ver, no vamos a ir ahí. Pero es interesante que muchos sacerdotes se habían quedado en Babilonia. Y muchos de los que habían sido llamados a regresar otra vez, habían decidido quedarse en Babilonia. Como sacerdotes, hemos estudiado en Primera de Pedro, estudiamos que Dios nos había hecho, o Dios nos ha hecho un sacerdocio, un real sacerdocio. Nos ha hecho que seamos aquellos que dirijamos la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestras familias. Y es bien interesante que a pesar de que tenemos ese llamado de parte de Dios, muchas veces somos quienes rechazan el venir a la presencia de Dios. Como estos sacerdotes, que de esos 24 solamente regresaron 4.
¿Qué hace falta para que como sacerdotes seamos estos que demos ese paso de regresar a reconstruir la relación con Dios? Porque nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo ser esos sacerdotes en nuestra casa. Te lo digo sinceramente y con un poco de vergüenza. Porque a lo mejor tú digas, bueno, el pastor. Pero mi primer ministerio, a los primeros que yo debo de llevar a la presencia de Dios, es a mi familia. No me lo tomes a mal, te amo mucho. Pero el primer ministerio que yo tengo como prioridad de llevar a la presencia de Dios como sacerdote es a mi esposa y a mis hijos. Y me cuesta mucho trabajo hacerlo. Me cuesta trabajo porque cuando es hora de nuestro devocional familiar, ya estoy cansado y quiero descansar. Porque cuando es hora de enseñarle Biblia a mis hijos, de repente lo que quiero es dormir. Ahora, ¿está mal dormir? No está mal dormir. Pero, ¿cuál es la decisión que yo estoy tomando por mi familia? Y vamos a ver un poquito más adelante acerca de un sacerdote que renunció a su derecho de ser sacerdote. Porque le tocaba por linaje, todos los hijos de los sacerdotes eran sacerdotes. Así que él le tocaba ser sacerdote y él renunció. Pero fíjate cómo es que nosotros, para poder reconstruir, necesitamos tomar la decisión de obedecer al llamado al que Dios nos está convocando. Si Dios nos ha llamado como sacerdotes de nuestra casa. Acuérdate, estamos viendo, son los principales de las familias y son los sacerdotes. ¿Y qué nos toca? Nos toca obedecer a ese llamado que tenemos. A veces somos negligentes a ese llamado. Sigue. Versículo 40 dice, los levitas. Ese es el segundo grupo de los que fueron llamados o fueron llevados para Jerusalén. Ahora, es un dato interesante aquí, porque los levitas, el número total de levitas, era mucho menor que el número de los sacerdotes que habían regresado. Ahora, en el orden original, Dios había establecido que los levitas debían de ser muchos más que los sacerdotes. Pero aquí regresaron más sacerdotes que levitas. Esto es un examen. El examen de esta lista es principalmente por ese pequeño número de levitas que regresaron. Casi 10 veces más sacerdotes que levitas. El orden original no era así. Y esto presume que algunos de los levitas estaban particularmente involucrados en la adoración en los lugares altos y dispersos en las colinas alrededor de Israel y Judá antes del exilio. Y de repente, este fuego purificador del exilio, esta situación del exilio quemaba la intención de idolatrar a tantos dioses que estaban en ese imperio persa. Bueno, primero en Babilonia, ¿verdad? Pero pocos levitas quisieron regresar. Pocos levitas quisieron volver a la tierra prometida y se quedaron. El otro grupo que tenemos son los siervos del templo. Ahora, estos siervos del templo, ya vamos en el versículo 55. Fíjense qué rápido llegamos ahí, ¿verdad? Estos son los siervos de Salomón. Vamos en el versículo 58, dice, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón eran 392. Ahora, están los siervos del templo y los hijos de siervo de Salomón.
Ahora, son dos grupos diferentes y estos eran unos que estaban sirviendo a los levitas. Eran gente que eran gabaonitas, que habían salvado su vida, que tú puedes ver esta historia en Crónicas, y se volvieron ellos como acarreadores de agua. Ellos no tenían parte ni suerte en el templo. Ellos no tenían más. De hecho, era como un castigo venir y servir en el templo. Su ocupación era ministrar a los levitas. Y lo más humilde que podían hacer ellos era acarrear agua. Ahora, sin embargo, dice que ellos volvieron con el pueblo a Jerusalén. Y esto es un dato curioso, porque a lo mejor tú puedas decir, es que, ¿cómo puedo yo ser alguien de aquellos que reconstruyen el templo? Yo no soy nada aquí. Yo no tengo parte. ¿Cómo voy a participar de los ministerios del templo? Es más, ni siquiera a lo mejor tú podrías decir, bueno, es que, pues ya están todos los lugares ocupados. Ya están los de medios, ya están los anfitriones, ya está todo lleno. Mira qué bien organizados están. ¿Para qué voy y me meto? Porque aún lo más insignificante, y Dios los recibió para la reconstrucción del templo, ellos fueron recibidos. Y qué contraste tan fuerte nosotros podemos ver entre estos siervos del templo y los sacerdotes. Aquellos que tenían todo la línea para poder obedecer, para poder cumplir con su llamado, los que tenían un lugar, los que tenían una posición, de pronto están contrastados contra estos que no tenían nada. No tenían esa genealogía, no tenían un legado, no les correspondía nada. ¿Y quiénes fueron los que escucharon el llamado? ¿Y quiénes fueron los que respondieron a lo que Dios les estaba diciendo? Ahora también habla de los siervos de Salomón y dice, bueno, a lo mejor estos eran algunos empleados específicamente de Salomón y más bien eran extranjeros. Entonces vemos aquellos que eran los siervos del templo que no tenían nada y teníamos los extranjeros. Qué curioso. Qué curioso que hay gente que pueda venir y servir a la iglesia y que no tenga nada que ver con ella. Gente que pueda ir pasando y ser más servidor dentro de la iglesia. Y no estoy hablando nada más del ministerio de la iglesia, estoy hablando del ser iglesia. Y que tienen más deseo de servir y más deseo de ver la gloria de Dios y más deseo que los propios sacerdotes, aquellos que fueron llamados, aquellos que fueron convocados para eso. Y por último, está en el versículo 59, están estos que dice que no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni de su linaje, ni si eran de Israel. Dice, los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, y ahí es un dato importante, Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Ahora te das cuenta estos que dijeron, yo quiero ser parte, pero no tenían ese sello de identidad. Ahora, qué importante era este sacerdote, Barzilai. Era una persona que era adinerada, era una persona que había decidido por los negocios y las riquezas. Porque, dato curioso,
muchos de los que se quedaron en Babilonia fue porque aunque eran exiliados y aunque estaban bajo el dominio del imperio persa, se hicieron muy ricos. Y empezaron a tener propiedades y empezaron a prosperar en muchas cosas, pero se les olvidó el llamado de que Dios estaba aquí para ellos, que ellos eran un pueblo escogido. Se les olvidó que había un propósito y una promesa, y decidieron por las riquezas en vez de esto. Y Barzillai había renunciado al sacerdocio. Así será para aquellos que algún día vamos a presentarnos delante de Dios en el libro de la vida. ¿Has escuchado este texto que dice: Señor, Señor, en tu nombre hicimos y quisimos y apártate de mí? No te conozco. ¿Cómo puedes probar tu linaje? ¿Cómo puedes probar que eres hijo de Dios? Y sí, la Biblia nos muestra que el único camino, la única manera de ser hechos hijos de Dios es porque hemos creído en Él. Es porque hemos creído en su nombre. Es porque lo hemos recibido en nuestro corazón. Hemos confesado con nuestra boca. Ahora imagínate la decisión de este sacerdote que decidió renunciar a su linaje y borrar esa parte de la historia. Y a lo mejor eran los hijos de los hijos de los hijos de Barzillai, y que ellos estaban ahí y diciendo: es que mi abuelo era sacerdote. Yo me acuerdo que mi abuelo me contaba que su papá ministraba en el templo. ¿Y qué pasó de eso? No hay más evidencia, no hay más registro. ¿Qué decisión estarías tú tomando hoy? ¿Que los hijos de tus hijos van a decir: es que mi papá ministraba en el templo, pero se alejó, se fue, decidió por otra cosa? ¿Cómo podemos reconstruir el templo si nosotros no podemos probar siquiera cuál es nuestro linaje? Sin embargo, hay algo que me llama la atención también en y es que dice, versículo 63, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Ahora, Urim y Tumim era una parte que se ponía el sacerdote, donde él preguntaba a Dios para tomar decisiones y donde él, pedía la dirección de Dios. Y me gusta este versículo porque pareciera como lo que venimos leyendo hasta aquí. Ya no hay más esperanza para esos. No pudieron probar su linaje, pues discúlpame, no puedes probar las cosas santas. No puedes tener esta comunión con la santidad de Dios porque no eres un hijo. Sin embargo, cuando le dice, pero hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. ¿Y qué creen? Sí tenemos un sumo sacerdote que fue y ofreció una sola vez y para siempre. Y pudimos nosotros tener un solo mediador entre Dios y los hombres. Aquel que sí nos pudo dar la identidad y nos pudo dar la condición necesaria para poder probar de las cosas santas. Y sabes, tú puedes probar de las cosas santas. Las tienes en la mano. Tienes la palabra de Dios. Tienes el beneficio de quién es Dios. Tienes el fruto del Espíritu. Tienes el Espíritu Santo. Puedes probar de las cosas más santas. Porque hubo quien pudo interceder por ti y presentarse y consultar con Dios y decir, sí, este viene conmigo. Así que él entra. Ahora fíjate, versículo 64 en adelante dice, toda la congregación unida como un solo hombre
era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337. Dato curioso, ¿no? ¿Y tenían cuántos cantores? O sea, había música. Y para volver a la reconstrucción, vamos a ver ahorita cómo es importante la música también. Dice, sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos, sus asnos. O sea, todo lo que ellos tenían. Pero sin embargo, lo que ellos tenían era muy poco para lo que era la reconstrucción del templo. Lo que ellos tenían en comparación cuando se levantó el primer templo, cuando se construyó el primer templo y cuando David había recogido ofrendas del pueblo y el pueblo había traído en sobremanera y había traído demasiado hasta el momento en el que David les tuvo que decir, basta, ya no traigan más, hay de sobra para poder construir el templo. Y finalmente Salomón pudo construir lo que había iniciado su padre. Pero ahora estos solamente traían lo que alcanzaban a tener. No era tanto, no era tan fuerte, no era tan poderoso, ¿no? Ahora dice el versículo 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, ojo, está hablando a ti, varón, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Y entonces, ¿qué fue lo que trajeron? Ofrenda. Ahora te estaba diciendo que muchos de los que estaban ahí en Babilonia hicieron riquezas, pero cuando fueron llamados a regresarse a Jerusalén, pues ¿qué se podían cargar? No se podían cargar como que el terreno, ¿verdad? O ahí mira, este pedacito de tierra, no se lo podían llevar. Sin embargo, trajeron voluntariamente una ofrenda para edificar el templo de Dios. Ahora, versículo 69, ¿qué dice? Según sus fuerzas. Según sus fuerzas. Ahora, reconstruir el templo no se trata de hacer algo extravagante en primer lugar. Se trata de que des tus fuerzas. Reconstruir la adoración en tu casa requiere que te pongas esfuerzo. Reconstruir la adoración y el templo en tu casa necesita que le pongas voluntad. Y yo te digo, me cuesta trabajo con mis hijos, de repente estoy cansado, pero tengo la voluntad de hacerlo. Tengo que dar ese paso. Tengo que dar esa intención, tener esa intención. Y sabes, según tus fuerzas. Es que yo no sé hacer un altar familiar en mi casa. Es que yo no sé cómo llevar la oración en mi casa. Hazlo según tus fuerzas. No tiene que ser algo extravagante, no tiene que ser algo rimbombante, no tiene que ser algo así escandaloso. No, hazlo según tus fuerzas, pero trae tu voluntad para reconstruir la casa de Dios en tu casa. Hazlo. Y dice, según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Ahora, aquí está ya. Capítulo 3. Iba a decir un par de citas aquí, pero capítulo 3 dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y esto es importante. Fueron y se pusieron de acuerdo y entonces fueron a acomodar
dónde vamos a dormir y dónde vamos a comer, y pues les llevó un rato, ¿no? 7 meses fue el tiempo que se tardaron en acomodarse, pero a los 7 meses se juntaron todos en Jerusalén y entonces empezaron a reedificar el altar de Dios. Vamos en el punto, ya en el punto 3 de este estudio. Perdón, me salté el 2, pero es ahí de ofrendas voluntarias. Pero vamos en la reedificación del altar. Ahora, ¿cómo fue esto? Versículo 2. Se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, ¿te acuerdas lo que acabamos de ver? Y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Así que lo primero que hacen es que se juntan como un solo hombre. Y necesitamos nosotros, para reconstruir el altar en nuestra casa, para reconstruir esa identidad como pueblo de Dios, necesitas estar en un mismo espíritu con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Sean un solo hombre. Como iglesia, tú y yo, aquí necesitamos reunirnos y tener un solo espíritu, un solo ánimo, ser un solo hombre, venir juntos para que hagamos algo que hay que hacer primero: la adoración. Por eso empezamos nosotros los servicios, ¿verdad? Lo primero que hacemos es adorar a Dios y cantamos y alabamos a Dios, porque sabes, primero es el altar y luego los cimientos. Primero es la adoración. Primero es este reconocimiento de quién es Dios. Primero es venir y traer este holocausto, esta ofrenda delante de Dios. Y fíjate, me llama algo la atención aquí, porque dice que estaban levantando el altar sobre su base. Esto es, era el altar sobre donde estaba el primer altar del templo. Ahora, el templo estaba destruido, el templo estaba en ruinas, pero el altar de Dios no estaba destruido. Ellos edificaron, Josué el sumo sacerdote, Zorobabel el gobernador, fueron a lo que estaba escrito para ofrecer delante de Dios. No solamente venimos a ser un solo hombre, sino que venimos a su palabra. Para reedificar el templo de Dios, yo necesito venir a su palabra. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de cómo adorar a Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia de cómo debo venir delante de Él? ¿Qué debo de venir con acción de gracias? ¿Qué debo de venir postrándome delante de Él, adorando a Dios, ofreciendo el holocausto a Jehová? Solo lo que Él había dicho. Y dice, edificaron conforme a su palabra. Mucho antes de que ellos pudieran reconstruir el templo, empezaron la construcción del altar, de los holocaustos, de los sacrificios. Ahora, déjame decirte algo. Primero edificaron el altar, primero porque a lo mejor era lo más rápido y lo más fácil de hacer. Era lo natural que había que hacer. Edificaron quizá pensando, pues es que para los cimientos, para las paredes, para todo esto, se requieren recursos, pero para
para el holocausto se requiere el sacrificio. Así que lo primero que pudieron traer fue el sacrificio. Edificaron el altar porque era importante espiritualmente. El altar era el lugar donde se trataba el pecado, era el lugar donde el hombre se reunía con Dios. ¿Sabes? El templo era el lugar donde los sacerdotes entraban únicamente, pero el holocausto era donde la gente común podía entrar y llegar y ofrecerle esa ofrenda delante de Dios. Ellos empezaron construyendo el altar porque sabían que la manera de tener expiación por su pecado era a través del sacrificio. Y finalmente edificaron el altar porque fueron obedientes. Ellos necesitaban obedecer lo que habían sido llamados. Ahora, hay un dato curioso. Ellos llevaban 70 años sin ofrecer sacrificios. Ahora, yo no sé cómo te sientes tú un domingo que no llegas a la iglesia. A lo mejor te sientes extraño. ¿Qué pasa a los 2 domingos? ¿Qué pasa a las 3 semanas que no has ofrecido un sacrificio de alabanza a Dios? ¿Qué pasa si pasa un mes? Ahora ellos llevaban 70 años sin ofrecer sacrificios. Recuerda, ellos estaban en el exilio, estaban fuera porque aparte ellos pensaban que el único lugar para ofrecer sacrificio era el templo, era en Jerusalén. Sin embargo, nosotros ahora podemos edificar altar todos los días delante de Dios. Todos los días podemos ofrecer actos de alabanza. En la mañana yo oro con mis hijos y vamos orando en el carro rumbo a la escuela y les quiero enseñar a que ellos adoren a Dios y que le digan, yo digo así dile cosas bonitas a Dios. ¿Qué cosas bonitas puedes decirle a Dios? Si yo te digo, di cosas bonitas a Dios, ¿qué le dices? ¿Te cuesta trabajo? Y si te cuesta trabajo, a lo mejor es porque no tienes el hábito o no tienes la práctica. ¿Sabes qué pasó? En este ejercicio de holocausto, habían pasado 70 años de personas, habían pasado 3 generaciones y a lo mejor había generaciones que no conocían qué era hacer un sacrificio. A lo mejor tus hijos no saben cómo es hacer un sacrificio delante de Dios. A lo mejor tus hijos no saben cómo es ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios. Pero tú estás llamado a enseñarle a tus hijos. Estás llamado a decirle a tus hijos cómo se le dicen cosas bonitas a Dios. Cómo se adora a Dios, cómo se alaba a Dios, cómo se levanta ese altar. Porque no puede haber, un templo sin altar. Pero puede haber un altar sin templo. Dios necesita el altar para encontrarse con los hombres. No importa que no haya casas, pero en el altar es donde Dios se encuentra con el hombre. Ahora ellos edificaron este altar en el monte, en el templo en Jerusalén. Y ¿recuerdas la mujer samaritana cuando se encuentra con Jesús y le dicen, es que ustedes dicen que en este monte es donde hay que adorar? Y ahí estaba el templo, y ahí estaba el lugar de la adoración. Pero ahora nosotros, dice Jesús a la samaritana, le dice, ahora viene y ahora es que ni en este monte ni en Jerusalén. Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y los que adoran, es necesario que le adoren
en espíritu y en verdad. Así que ellos empezaron a obedecer a Dios. Empezaron a celebrar no solamente el altar, el holocausto, sino también todas las fiestas solemnes. Ellos recobraron la adoración a Dios que se había perdido durante años. Ahora, versículo 6 dice, pero los cimientos, en la parte B, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por Mar a Jope. Ahora, era como traer, no sé de aquí de dónde se puede traer buena madera, ¿no? Pero de las vigas, no sé, me imagino. Pero imagínate traer la mejor madera, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y esto era porque Ciro, recuerda, Ciro le había dado el permiso para que fueran y recuperaran la reconstrucción, pero no solamente eso, sino que les dio material, y lo vamos a ver también en Nehemías. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, versículo 8, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes, y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y ahora, ¿qué era lo que tenían que hacer? Ahora sí, vénganse todos, vamos a trabajar, y vamos a trabajar juntos. Ahora, yo tengo que decir esto aquí, a lo mejor es un comercial, ¿verdad? Pero la manera en la que nosotros podemos ver que esta iglesia, Calvary Sur, tome un lugar y tome una extensión y crezca y se construya. Y no estoy hablando que crezca numéricamente. Estoy hablando de que sea un lugar de adoración. Es que todos necesitamos participar. Todos necesitamos venir y construir juntos. Ahora dice ahí todos los de 20 años para arriba, pero bueno, esto era una orden de los sacerdotes y de los levitas, y primero eran de 30 años y después por cuestiones de la construcción del primer templo fue de 20 años para arriba, pero ahora esto es para nosotros. Nosotros somos llamados para construir, para caminar en esta expansión, no de la iglesia. No queremos hacer de Calvary un lugar social, un club social. Queremos hacer de Calvary una iglesia donde la gente venga y adore a Dios, donde venga y pueda levantar su adoración y pueda levantar sus sacrificios de alabanza y pueda crecer y pueda escuchar la voz de Dios a través de esos sacrificios. Ahora, sin embargo, vemos cómo no había otra cosa en el templo. Versículo 9. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de casa de Dios, junto a los hijos de Nadab, sus hijos y sus hermanos levitas. O sea, iban y unos estaban construyendo y otros iban y les echaban porras. Y vamos, los animaban y estaban ahí juntos. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, y esto es importante, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ahora, esto es importante. Te decían, estaban empezando a reconstruir y había cosas que les hacía falta. No había el arca de la alianza, no había esa gloria visible de Dios que se manifestaba en el tabernáculo. Pues, de hecho, no había un tabernáculo como tal, no había un templo, pero eran solo esos pequeños comienzos
donde Dios estaba centrado en alabanza, donde Dios estaba centrado en adoración. Y es ahí donde nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios cuando nosotros seamos ese pueblo que alaba y adora a Dios y reconstruye el templo de adoración, cuando estamos entendiendo que es el centro de nuestra adoración. ¿Sabes? A lo mejor muchos de los que estaban en ese momento y en ese lugar habían estado 70 años atrás viendo cómo ese templo estaba en desesperación, estaba en llamas, estaba siendo derrumbado. A lo mejor ellos estaban ahí y ellos se enfrentaron a eso. Un pueblo estaba adorando a Dios porque estaban reconstruyendo el templo, pero había muchos de los sacerdotes, versículo 12, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido de hasta lejos. A lo mejor estos se habían apartado, habían visto cómo la gloria se había apartado de Israel. A lo mejor habían visto esto, que habían visto lo majestuoso y lo vasto que había sido el primer templo, y ahora estaban viendo que estaba empezando de nuevo, y lloraban. Y a lo mejor lloraban, no dice expresamente aquí que lloraban de tristeza, pero lloraban. Y sabes, la reconstrucción del templo no solamente es gozo y júbilo. A veces reconstruir el templo, reconstruir la adoración en tu casa, va a llevar lágrimas. A lo mejor va a llevar lágrimas de dolor. A lo mejor va a llevar lágrimas de procesos de Dios. Pero lo que debemos estar seguros es que ya sea que estemos en gozo, o ya sea que estemos en alegría, o ya sea que estemos en llanto, el centro de lo que estamos haciendo es la adoración a Dios. La identidad que nosotros habíamos perdido, la identidad que nosotros habíamos sido, como estos que decíamos del sacerdote que renunció, ahora nosotros estamos recuperándola. Y la recuperamos por la obra del Señor. Ahora, quiero que me acompañes, por favor, a Ageo. Ageo, Zacarías y Malaquías, está casi al final. Sofonías, Ageo, capítulo 2. Con esto terminamos. Versículos del 1 al 9. Ageo era un profeta que se levantó justo después del exilio. Y a lo mejor esta fue una profecía que se hizo en ese tiempo, en ese momento. Dice versículo 1, capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo. Y esto, escúchalo como para ti, iglesia. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Te das cuenta cómo está el pueblo? ¿Cómo está el templo? ¿Está destruido? Pues ahora Zorobabel, ahora iglesia, ahora Calvarí, Sur, esfuérzate, dice Jehová,
Y esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, y no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, el Señor Jesús, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ponte de pie, por favor.